fiscal general apoya la despenalización mediante el uso de pequeñas cantidades de drogas. El fiscal general George Sigurd Maurus hace todo lo posible para apoyar la despenalización del uso y almacenamiento de pequeñas cantidades de drogas. Cree que la política de hoy no ha tenido el efecto deseado. Esta semana, el Comité de Reforma de las Drogas propuso despenalizar ciertas violaciones de la legislación sobre drogas. El comité propone dejar de condenar y enjuiciar a las personas que son encontradas con dosis de drogas. En cambio, se les pedirá que se reúnan con el servicio de ayuda del municipio con ofertas de ayuda y tratamiento voluntario. Sin embargo, no habrá sanciones si uno no se presenta. Esta es una propuesta que el fiscal general apoya en varias áreas. Para mí, es solo una cuestión de caminar 50 metros por la calle y luego puedo ver por nosotros mismos que no necesariamente solo tenemos historias de éxito a las que referirnos cuando se trata de políticas de drogas en Noruega, dice George Sigurd Maurus. Aquí hay motivos para pensar diferente, dice. Puede ser muy peligroso. La Asociación de Policía de Narcóticos de Noruega está de acuerdo en que los adictos a la droga deberían recibir una mejor ayuda, pero aún creen que la propuesta que presenta el Comité de Reforma de la Droga puede ser muy peligrosa. Algunos países que se han despenalizado han experimentado un mayor uso de drogas en menores de edad. Nadie lo ha hecho, dice Jan-Erik Bresil, presidente de la Junta. Por lo tanto, cree que la reforma en que se despenalizan la droga es muy importante. Creemos que la propuesta encontrada aquí es muy peligrosa. Noruega ha tenido demasiada sobredosis y hay demasiados drogadictos que necesitan ayuda. La Asociación Noruega de Policías Antinarcóticos cree que una despenalización general puede contribuir a que sea más difícil tener el reclutamiento de droga entre los jóvenes. En lo que respecta a los jóvenes, estamos en la cima de Europa en cuanto al menor consumo de drogas y esto pone todo eso en gran riesgo, dice Bresil. No debe implicar legalización. El ministro de Salud, Høie, enfatiza que la propuesta al comité no implica una legalización de las drogas. Por tanto, debe prohibirse la venta de drogas y la policía debe confiscar y reaccionar ante el consumo de drogas. La propuesta del Comité de Reforma de las Drogas ahora se someterá a consulta y Høie dice que tiene la ambición de que la reforma de la droga se implemente durante la actual legislatura. El líder de izquierda, Trine Skei Grande, califica la reforma como la reforma de política social más importante en la historia moderna. El partido SB y el Partido Verde también elogian la propuesta. Preocupación de que más personas consuman drogas. En una encuesta realizada por Sentio en representación de Actis, parece que el 70% de los 1000 encuestados cree que más personas probarían droga por el motivo de que no hay consecuencias. Para que sea una prohibición real, debe tener consecuencias romperla. En el modelo que se ha propuesto no hay tales consecuencias, aparte de una asistencia voluntaria a un consejo de orientación municipal, escribe el líder de Actus. El líder de Actus señala que esta no es una solución suficientemente buena y le preocupa que la propuesta pueda hacer más que las personas quieran consumir drogas.